Aquí estamos una vez más junto a Muki Tenenbaum. Estamos explorando a través de estos videos su filosofía desilusionista, tratando de entender en parte la teoría misálgica acerca del comportamiento humano como huida del sufrimiento, que es parte de la filosofía. Y semana tras semana, mes tras mes, desde hace un tiempo ya, tratando de aplicar algunos de estos conceptos a la coyuntura, tratando de ilustrar parte de este sistema de pensamiento con lo que va ocurriendo a nuestro alrededor en el mundo real. Estamos ya en abril del 2022, plena pandemia de COVID-19, como desde el comienzo de esta gimnasia, pero también ahora mirando un poco en la dirección del conflicto en Ucrania. Dedicamos ya el video anterior a analizar desde un punto de vista desilusionista, sobre todo la comunicación de lo que ocurre allí. Y hoy vamos a volver sobre esto también para preguntarnos qué pasa en el terreno, no solamente aquí donde nosotros recibimos las noticias. Así que segunda iteración sobre la guerra en Ucrania desde el punto de vista desilusionista. Bueno, el título del anterior ¿Es la guerra una ficción? Porque la gente, para los que no estábamos en Ucrania, la guerra era una suerte de ficción, se parecía a la ficción. Hablamos del tema, explicamos básicamente que es lo mismo, que nos pasa lo mismo cuando miramos en la televisión la guerra de Ucrania o una película de Bruce Willis, si no la vimos, ¿sí? Algunas de las guerras parecen películas que ya vimos, ¿no? Pero este no es el caso. Y la pregunta es, primero, ¿qué pasó desde entonces? Mira, pasaron solamente 2 semanas desde esa grabación. 2 semanas, no más. Y de ser el tema más importante y casi exclusivo en las noticias, a ser un tema más. Es decir, si vos mirás hoy los diarios, para nosotros, para los que estamos fuera de Ucrania, bueno, ayer fueron las eliminatorias del Mundial de Qatar, grandes titulares, y otros temas económicos, incluso algunos que son incluso derivados de la guerra de Ucrania, que son los problemas de falta de cosas de alimentos, aceite de girasol. Pero para darte un ejemplo, Inglaterra, que está cerca de todo lo que ocurre y en parte es miembro de la OTAN, no es como la Argentina u otros países, que está realmente metida adentro y que Zelensky le habló al Parlamento y todo el Parlamento inglés se paró a aplaudirlo hace 10 días, no más. Si vos abrías Sky News, que es uno de los grandes canales de noticias, el tema de Ucrania aparecía después de media hora de haber hablado de cómo bajaron 5 centavos, lo digo exacto, el precio del petróleo, etcétera, el precio de la nafta, o subieron no sé qué impuesto o bajaron qué otra cosa. En España se habló de la huelga de los transportistas. Yo puedo pasar por varias posiciones. Los Estados Unidos el tema casi no aparece en los diarios locales, en general los diarios generales como el New York Times un poco más, pero no mucho más. ¿Y qué pasó dentro de Ucrania? Porque esto es lo que pasa afuera. Y la pregunta es, ¿dónde en Ucrania? Entonces, nosotros tenemos el caso de Mariupol, que es ese puerto que está en el sur de Ucrania, que está siendo bombardeado y que sigue asediado y que la gente no puede salir y no hay agua y no hay alimentos, según ellos, y no hay electricidad y no hay internet, aunque seguimos recibiendo videos del lugar, así que uno se pregunta por qué no hay internet. Pero claramente la gente que está en Mariupol no tiene la misma vida que la gente que está en Kiev, la capital, que está asediada también y cada tanto cae un cohete, o la gente que está en Lvov, en el Lviv, que es al lado de la frontera con Polonia, en donde no solamente que no pasa prácticamente nada o un solo bombardeo a una base lejana, ¿no? Que se escuchaban los booms nada más, y mientras tanto tuvieron, por ejemplo, el domingo hicieron una muestra de arte con unos cochecitos de chicos, no importa, alusiva a la guerra, pero una muestra de arte. Claramente cuando la gente está haciendo arte no se siente, no le está pasando nada. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo puede ser que pasa? La respuesta es una respuesta muy desilusionista. La tendencia siempre, Florencio, es a sonambulear. Sonambulear. Entonces, en cuanto puede, se arma la rutina y se arman los hábitos, inmediatamente. Entonces, ayer en el mercado de Kiev se abrieron y se vendía pescado fresco y la gente venía a comprar pescado fresco y cigarrillos en medio de la guerra, en medio de una guerra que teóricamente es
la antesala de una tercera guerra mundial. La gente, mientras tanto, vive su vida. ¿Sí? Para ellos, la guerra no es una ficción, pero tampoco no es una realidad. Es algo en el medio. ¿Qué decís, Florencio? Me quedé con una sensación que me parece que tiene que ver con la distancia que impone la comunicación mediática. Claro, nosotros volvemos sobre este tema, como vos dijiste, 2 semanas después del primer análisis, pero el proceso fue un proceso paulatino, ¿no? Hemos hablado mucho de paulatinidad desde el punto de vista desilusionista en otros contextos, y yo no sé si decir esta palabra porque por ahí es muy cruda en este contexto, pero mi pregunta es si no hay algo de acostumbramiento a medida que pasa el tiempo, a medida que transcurren los días. Nosotros volvemos sobre esto como si hubiera pasado un segundo entre un video y el otro, pero claro, en el medio fueron 15 días, cada uno con sus 24 horas de información para los que estamos lejos, de cotidianeidad para los que están cerca, y lo que yo te pregunto es si no hay un efecto de acostumbramiento en la paulatinidad. Por supuesto, de eso se trata, pero a ver, a veces es una estrategia. Puede ser que los rusos quieren que los ucranianos se acostumbren, ¿sí? Puede ser que el gobierno ucraniano quiere que la gente se acostumbre y pueda convivir con eso. En la pandemia, que es un tema que algún día vamos a hacer un video de comparación entre esto y la pandemia, que es muy interesante, pero en la pandemia el problema era que no se podía uno acostumbrar, cada vez venía otra ola, cada vez ocurrió otra cosa, pero en el medio la gente se acostumbraba, y se acostumbraba a salir con el barbijo, y se acostumbraba a lavarse las manos, o a ponerse alcohol, o a saludar con el codo, o las tantas costumbres que quedaron, algunas quedaron y otras no. ¿Sí? Yo estuve, hace unos días estuve en una celebración, una fiesta, y yo era el único que saludaba con el puño, la gente ya se saludaba con la mano, etcétera, pero a mí me había quedado y la gente sabía que estaba haciendo yo, si no es que la gente, yo saludaba con el puño y la gente tenía miedo que le pegue una piña. No, no. Es decir, las costumbres también conviven entre ellas. Y mira, en Mariupol está el caso de una señora que uno de los motivos que la agarró a ella en el teatro, el famoso teatro donde aparentemente murieron muchas personas. Ella estaba paseando unos perros, buscándole agua a los perros. Cuando llegó, ahí fue el bombardeo y la agarró. Pero ella salió a pasear los perros. En una ciudad que no tiene agua, no tiene comida, no tiene electricidad, no tiene la general, claramente la gente tiene, si todo siempre hay, y todo se acomoda alrededor. Mira, creo que lo comentamos, hace muchísimos años en otra guerra europea, la guerra de los Balcanes, estaba la ciudad de Sarajevo, como dicen en Argentina. En Sarajevo había francotiradores que tiraban de las montañas. Si la gente iba a comprar el pan, la gente esperaba parada contra una pared y contaba cada una de las balas que el tipo del francotirador. Cuando el tipo se le terminaban las balas, cruzaban la calle, compraban el pan, hacían lo mismo, volvían a cruzar. Esto lo estamos viendo de vuelta ahí. Y el señor va a comprar pescados y se discute el precio del pescado, y hay cartones de cigarrillos, y como el alcohol está prohibido, el vino está a $30. Es decir, estamos viendo un acomodamiento, pero es un acostumbramiento, pero fíjate, todos nos acostumbramos. Ahora mira, los medios, cuando ponen una noticia como esta en el 7º lugar y no en el primero, están respondiendo al interés de la gente. No, no es que ellos conforman lo que la gente quiere ver. Ellos se dan cuenta que si la gente, oye, pero en el mundo de Internet es muy fácil. ¿Cuántos clics? ¿Cuánta gente fue a ver la noticia? ¿Cuánto tiempo se quedó mirando la noticia? Y según eso, el sistema automático lo pone en primer lugar, no en último. Y claramente lo de Qatar, las eliminatorias del Mundial de Qatar, pero muy por encima de todo lo que es la guerra de Ucrania. Y de hecho, cada vez se escucha menos a Zelensky, cada vez se escucha menos todo. Y como digo, puede ser hasta una política estratégica de los rusos. Puede ser, pero además ocurre. Y pasaron 30 días, solamente 30 días de la guerra. Empezó hace 30 días, nada más. ¿Sí? Y parece como si ya estuviéramos en una guerra hace mucho, y las conversaciones de paz que nunca ocurren, ¿no? Me parece... Sí, yo el recuerdo que tengo, perdóname, el recuerdo que tengo en sí, ese sentido es el conflicto del que hablamos también la vez pasada en Siria, ¿no? La guerra civil siria al principio tuvo corresponsales argentinos, por ejemplo, en el terreno, una cobertura de noticias, y a medida que pasaron los meses y los años, desapareció casi por completo, no porque hubiera menos incidentes y menos crueldades en el terreno, pero de la cobertura mediática la vimos desaparecer y ni siquiera nos dimos cuenta de que había desaparecido, ¿no?
Pero Florencio, nosotros sabemos sobre los sufrimientos, que de esto se trata, de misalgia, de la vida del sufrimiento. Sabemos que una de las formas es acostumbrarse a los sufrimientos. El problema con el sufrimiento son dos cosas. Es la sorpresa, la primera vez que ocurre, y luego, si se incrementa, si es un cáncer, entonces esto va avanzando. Pero si una persona tiene diabetes, pero una persona ni se acuerda las veces que se inyectó con insulina, se terminó, es esto, ¿sí? En algún lugar se diabetiza el conflicto, pasa de ser un infarto a una diabetes, o de un infarto a una enfermedad coronaria que hay que manejar, etcétera, ¿sí? Siempre puede llevar. Y cada tanto, ¿viste? Sale de repente, alguien dice, bombas atómicas, vamos a tirar bombas atómicas. Sale, ahora ya dura poquito esto, ¿sí? Unos minutos y después ya, pero qué cosa que, cómo Macedonia le ganó a Italia y lo eliminó del fútbol, ayer era el título en todos los portales, ¿sí? En un día de semana, además, ¿no? No es que era un fin de semana, uno dice, bueno, no hay lo que escribir. Y tal como dijimos, lo interesante es que lo ves dentro de Ucrania misma. La intensidad, la forma de acostumbrarse. Estoy seguro que la gente de Mariupol tiene problemas para acostumbrarse, muchos problemas. Y el sufrimiento es muy duro. Ya cuando te alejas, cuando llegas a Kiev, que hay una amenaza y que cada tanto tiran un misil, y cuando te acercas al Gobi, ya terminan haciendo obras de arte, ¿sí? O en un pueblito ucraniano en la frontera de Eslovaquia, que por supuesto nunca pasó nada ni va a pasar nada. Ni hablar de todos los pueblitos que están en Ucrania. Ucrania es un país con 50 millones de habitantes, están todos en las ciudades, ¿sí? El que tiene el pueblito vive en el pueblito y si no bombardean ni nada, el señor se levanta a la mañana y tiene que ordeñar la vaca, si no la vaca se muere. Claro, pensando en esto, te iba a traer de vuelta a un tema habitual también en estas discusiones, que es el de la ilusión propiamente dicha, ¿no? Ucrania es una ilusión. Incluso la ciudadanía de Mariupol es una ilusión. Cuando uno analiza qué ocurre en este pueblo o en aquel, qué le pasa a este individuo o a este otro, el resultado es totalmente distinto, ¿no? Es esto, volvemos a la misma historia. Estamos hablando de ilusión, no hay Ucrania, ¿sí? Ya lo hemos hablado varias veces, ¿no? Si mañana todo el mundo tiene un ataque de amnesia, desaparece Ucrania, no hay Ucrania. No hay Ucrania, hay Ucrania porque te dicen que hay Ucrania, porque Rusia habla de Ucrania, porque todos hablan de Ucrania, pero también se habla de Dios, tampoco existe. Así que no es que el que hablen de alguien, sí, pero puede ser un foco de sufrimiento. Dios puede ser tranquilamente un foco de sufrimiento que no exista. Esto es increíble, pero sí es. Ucrania es un foco de sufrimiento o no, aunque no exista. Y la guerra, bueno, la palabra la guerra, también, como si fuera la guerra. No es una guerra, las cosas se terminan hecho en batallas de a uno, ¿sí? Y por supuesto que hay gente sufriendo y mucho, pero no quiero que nadie crea que estamos minimizando el sufrimiento. No, la gente sufre, pero se acostumbra. Y esto es justamente cuando la guerra, cuando digo que es una ficción, en algún lugar se empieza a parecer una ficción. ¿Sí? Todos los días voy a ver la telenovela a las 4 de la tarde, ¿no? El hábito de la ficción. Pero a mí me gustaría, Florencio, antes de irnos, contar algo que tiene que ver que esto realmente responde a la naturaleza, directamente. Hay un biólogo experto en comportamiento de animales que se llamaba Levi. Y Levi descubrió que los tiburones, y no solo los tiburones, muchas otras especies, pero los tiburones, él descubrió que los tiburones cuando navegan, y hay cantidad de peces normales en el mar, viajan derecho, cada tanto comen algo, se comen un pescado, etc. Cuando empieza a escasear, todos los tiburones, no un tiburón, todos los tiburones cambian la forma de derroteo y empiezan a ir en forma horizontal como para cubrir más terreno para buscar pescados. Esto se llama Levi's Walk, o el camino, o el caminar de Levi, el andar de Levi. Esto también le pasa a los pájaros, los pájaros de mar especialmente, que dependen de escasez o de abundancia de comida. Entonces cambian también, pero lo cambian no a cualquier cosa, no es que cada uno hace lo que quiere, cambia distinto, es el cambio de Levi, se acostumbra, hay ya un programa. Esto es lo mismo que acá, ¿sí? El señor que ahora no tiene, y bueno, saca a los perros en Mariupol a pasear a buscar agua en algún lugar donde habría agua. Pero en general esto ya está pautado, ¿sí? Bueno, cuando hay guerra, mira, la gente que vive en Israel, y yo conozco, por supuesto, mucha gente, está acostumbrada a vivir que cada tanto hay bombardeo, cada tanto hay un atentado. La gente que vive en el conurbano de Buenos Aires, y estoy seguro que el de Lima, y el de Caracas, ¿sí? Y el de Sao Paulo,
está acostumbrada a la inseguridad. Sí, sí, está acostumbrada. Está acostumbrada, está acostumbrada. Nadie se vuelve loco porque asaltaron a alguien. Y eso quiere decir que miran a los costados cada vez que llegan a un lugar. Es decir, nosotros tenemos un ladies walk, que nos comportamos cuando tenemos una escasez, en este caso es de seguridad. ¿Sí? Lo tenemos, y esto es del animal. Esto no es el hombre en su, ¿no? con su intención y sus ganas. ¿Qué decir, Florencia? Son patrones preprogramados que responden a estímulos, que responden casi por hipótesis, ¿no? Si ocurre esto, entonces el patrón de desplazamiento es este. Si ocurre esto otro, se modifica. Sí, claro, y lo que vemos son resultados casi multitudinarios, casi generales, ¿no? No es que cada individuo empiece a comportarse de una manera nueva. Se modifica el comportamiento, pero también paulatinamente o abruptamente, pero de vuelta, como decís vos, de una manera sincronizada, de una manera sinqueada. Me da pena porque estamos ya sin tiempo, estamos al borde de nuestro límite habitual, pero esto da para infinitas discusiones. Me parece que el ejemplo, por terrible que sea, de la guerra es útil para entender estos aspectos del comportamiento humano, pero volveremos a ellos en otros contextos también, me imagino. Sí, sí, siempre, nunca olvidándonos de que hay un dolor, sí, está ocurriendo un sufrimiento en Ucrania. No, simplemente lo que estamos haciendo es analizarlo, ¿sí? Y además, esta es la segunda parte de la otra, que es, ¿qué pasa adentro? Y adentro pasa lo mismo que afuera. La gente se acostumbra. Buenísimo. Seguimos la próxima, gracias. La próxima. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Síguenos en Facebook y en LinkedIn.